La reflexión del día de hoy. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, que eran unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos acompañando a Jesús por ese largo viaje que realiza por las diferentes comarcas de la Galilea, de la Transjordania. Concretamente hoy lo vemos ya muy en la parte norte del país, colindando ya con lo que eran los territorios paganos, concretamente donde vivían los llamados Gerasenos. Y ahí sucede este episodio que seguramente a usted le impactó mucho al oírlo, al igual que a mí. En lo personal me cuestiona mucho, me llama mucho la atención ver lo sucedido,
Por un lado, la angustia de aquella persona que, según dice el Evangelio, estaba viviendo un momento, no digamos difícil, dramático en su vida, poseído por un espíritu inmundo, y no cualquier espíritu inmundo. Dice que incluso vivía en los sepulcros. Lo amarraban con cadenas y ya dice, ni con cadenas muchas veces podían sujetarlo. Rompía las argollas y las cadenas y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Y se pasaba día, dice, y noches en los sepulcros, en los montes gritando y golpeándose con piedras. Tratemos de imaginarnos eso. Decía San José María de Escrivá de Balaguer, un santo contemporáneo a nosotros, que muchas veces para entender mejor el Evangelio, como que uno debe ser un personaje más dentro de la escena evangélica, para no quedarnos solo oyendo como una teoría, sino tratar de introducirnos como que si fuéramos nosotros uno de los que fueron testigos presenciales. Por eso le digo, imagínese usted ahí, ¿cómo se imaginaría este hombre? Harapiento, sucio, ensangrentado, porque se vivía golpeando con piedras, afónico de tanto andar gritando por los montes, por los sepulcros, herido por las mismas cadenas, por las argollas que él mismo rompía y con las llagas que eso puede ir generando sin tener las medidas de higiene necesarias. Impactante verlo vivir en los sepulcros, ya con eso ya usted puede como hacerse la idea que la escena es algo casi grotesca, diríamos así, muy brusco de toparse uno, perdone la expresión, casi como con un monstruo de alguna manera. Pero era alguien que sediento buscaba a Jesús, y el espíritu malo, porque recordemos que no era un diablo la persona, era una persona como usted y como yo, pero aprisionado por un espíritu inmundo. No era el espíritu que estaba dentro de él el que lo empujó a buscar a Jesús, era él el que buscaba a Jesús. Pero cuando se acercó a Jesús, el espíritu inmundo habló en nombre de él e insulta de alguna manera a Jesús. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús? Te ruego que no me atormentes. Pero no era la persona en su sano juicio la que estaba diciendo eso. Era el espíritu inmundo que ya tenía abarcado de alguna manera, casi en su totalidad, a este pobre hombre. Dígame usted si no es un hombre que sufre, una persona que está humillada de esa manera, sin poder vivir con la familia, marginado de la familia, del trabajo, del comercio, del mercado, de la sinagoga, no poder ir al templo, no poder estar con los amigos, con los vecinos. Era una marginación absoluta. Eran cadenas fuertes que tenía también en su corazón. Jesús expulsa, tiene el poder. Lo hemos visto en estos días y ayer concretamente en el Evangelio, el impacto que genera en todos la acción de Jesús. Su palabra tiene poder para expulsar cualquier espíritu inmundo. Hoy vemos otra muestra muy clara de hasta dónde puede llegar el amor del Señor por sus hijos, especialmente por aquellos atormentados, atribulados, encadenados, que son víctimas de una opresión fuerte, por una presencia diabólica, por una, diríamos casi, posesión severa del espíritu del mal, y cómo el Señor es capaz de liberar. Haciendo un paréntesis, ahora pensemos en usted y en su servidor. ¿Cómo estamos actualmente nosotros? ¿Hay algo que nos encadene? ¿Hay algo que nos amarre? ¿Hay algo de lo cual el Señor debería romper esas cadenas
que como aquel poseído seguramente, aunque estemos muy tranquilos, aparentemente, externamente, a veces, como decimos, la procesión va por dentro, ¿verdad? Lo pueden ver que uno está muy tranquilo, muy sonriente, igual con las amigas, las vecinas, con la comadre, con todos, pero hay cositas que solo Dios y uno conoce y que atormentan, afligen las penas de los hijos, la pena del esposo, de la esposa, las situaciones económicas cada vez más agobiantes, enfermedades, tristezas, el luto ante la muerte de un ser querido con el que usted ha compartido, imagínese, toda la vida, y ya está sola, está solo, está huérfano, y pasando luego a otras cadenas ya más pesadas como rencores, resentimientos, remordimientos por cosas del pasado, de nuestro pasado, de lo que pudo haber sido y no fue, de sueños frustrados o esperanzas truncadas o proyectos fallidos, y que uno sigue todavía arrastrando y arrastrando todo eso. ¿De qué tendría el Señor que liberarnos? Por si acaso, ¿verdad? Porque si usted está 100% libre, dele gracias a Dios y bendiga a Dios. Pero aunque sea una pequeña cadenita, aunque sea algo, de repente hay que todavía nos encadena y nos oprime. Y como este hombre encadenado con argollas, ¿se lo imagina usted que él podía correr libremente e ir libremente al encuentro con Jesús? No podía, andaba arrastrando. Y no son cadenas pequeñas para amarrar a un hombre de esta manera, eran cadenas y argollas fuertes. ¿De qué nos tiene que liberar el Señor a nosotros? ¿Cuántas cosas, hermanas y hermanos, nos oprimen y no nos dejan tranquilos, no nos dejan tranquila a nadie? Y está el recuerdo y el llanto y el lamento, y por estar pensando en el pasado no vivimos el presente, que es lo poquito que nos queda. Dios quiera que sea mucho tiempo más de vida, pero por estar añorando el pasado no vivimos bien el presente. Y a veces, sin darnos cuenta, por estar amarrados a las cosas del pasado, le amargamos la vida a los demás que quieren vivir el presente en armonía con nosotros, y decimos, es que uno tiene derecho a sufrir. El Señor quiere que vivamos en paz. Él ha venido a cargar con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, con nuestras penas. Por eso yo le invito a que si hay algo que a usted le amarga, le oprime, le quita la paz, le quita el sueño, le da insomnio, le deprime, le genera ansiedad, perturbación, póngalo todo en el altar del Señor. O si usted tiene un crucifijo en la casa, ofrézcaselo al Señor. Señor, te ofrezco todo esto. Ya no soporto, Señor, con todo esto. Tú me conoces mejor y sabes que no soy feliz. Todo, Señor, lo pongo en tus manos. El Señor va a decir en algún momento, vengan a mí, ¿quiénes? Pues precisamente quienes están cansados y atribulados y fatigados por la carga. Ellos son los que tienen que venir. Vengan a mí y encontrarán en mí descanso y consuelo. Mi yugo es llevadero, tu carga es pesada, mi yugo es llevadero. Ven a dejar todo conmigo y vete en paz. Aquel hombre al final lo entendió. No voy a comentar todo el otro episodio de los cerdos que se van en el acantilado. Avancemos un poquito más y miremos la reacción del ex endemoniado, porque incluso dice el Evangelio, el que antes era endemoniado, ahora que le quitaron las cadenas que lo oprimían y esas argollas que lo aprisionaban, ¿cómo está ahora él? Feliz, sin ese peso, sin ese agobio, sin esa angustia, sin ese tormento. Tan libre se sentía que hasta le dijo, Señor, ahora admitime en tu compañía, ahora me voy contigo. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Desconcertante tal vez para usted o para mí, muy desconcertante. Quiero ir contigo, Señor.
No. ¿Pero por qué? Ahora vete a tu casa, a vivir con tu familia. Ahora ya eres libre, estás en paz, has roto todas tus cadenas. Ve y cuéntales lo grande y lo misericordioso que el Señor ha sido contigo. Ve a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo y a contarles que sin el Señor nada pudiera haber hecho. Todo lo ha hecho el Señor por ti. Eso es lo que a nosotros nos toca también. Ya liberados de todo, ir y contar, ir y dar testimonio, ir y compartir lo bueno, lo grande que el Señor ha sido con nosotros. Padre, pero es que si igual se me murió mi esposa, mi esposo. Sí, ¿y qué hubiera sido de usted si Dios no hubiera estado con usted en ese momento? Sí, pero en medio de esta pandemia y la crisis económica, sí, que fuera de usted si Dios no le acompañara aún en medio de la pandemia. Y pudiéramos cada uno ir poniendo como excusas, ¿cómo voy a estar feliz ante esto? ¿Qué fuera de usted si Dios no estuviera con usted en estos momentos de su vida? Nos toca ahora como el ex endemoniado ir y compartir con alegría lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho? Solo usted sabe lo que Dios ha hecho por usted. Pídale al Señor sabiduría, pídale al Señor la fuerza, y si hay que romper una cadena, no tenga miedo. Dígale al Señor, hasta voy a cerrar los ojos, porque de repente me va a doler, porque querramos o no, hay cadenas que nos gustan. Hay cadenas a las que uno se aferra de alguna manera. ¿Cómo así? Hay heridas, siendo realistas, que no las queremos sanar, porque siempre queremos llamar la atención de alguien hacia nuestro dolor y queremos que nos consuelen, que nos estén acuchuchando y que de alguna manera estén ahí como aquellos que están escarbando una herida permanente. Las heridas hay que cicatrizarlas. Y el Señor tiene poder para cicatrizar las heridas. Que Él nos dé esa fuerza, que nos dé esa gracia, para que con su ayuda podamos salir adelante, romper cualquier cadena, aunque sea pequeña, romper todo lo que no nos permite vivir en la libertad de los hijos de Dios. Porque San Pablo llegará a decir, para ser libres nos ha liberado el Señor. No tendría sentido seguir amarrados cuando Él ha venido a darnos libertad, la libertad propia de los hijos de Dios. Que esta palabra siga iluminándonos y nos conceda aquellas gracias que más necesitamos. Que así sea para todos nosotros. Así sea.